Bueno, intentar analizar y concluir no es sencillo, entendiendo los datos de la realidad y contrastándolos con aquellas cosas que se nos enseñaron en los primeros días de nuestra preparación. Hablo de la escuela primaria, también de la escuela secundaria. Yo, para comenzar a hablar del hoy, me voy al pasado y me sitúo en 1790. Por allá por el 1700, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, y había mentes lúcidas, había ocupados y preocupados en el porvenir. Nosotros somos el porvenir de aquel 1794. Somos el porvenir de aquel tiempo, así como somos el pasado del porvenir que no llegó. De aquellos días, de la pluma de aquellos días, puedo leer: sin integridad moral, un dirigente carece de integridad política. Lo repito, sin integridad moral, un dirigente carece de integridad política. Descuida un flanco muy importante, sometido impunemente al descrédito, y raramente podrá conducir un proceso tan estricto y difícil. Sin integridad moral, un dirigente carece de integridad política. Yo me quedo con esa frase porque la verdad es que viaja a través del tiempo sin perder vigencia. Sigue siendo el contenido de esta frase vigente hoy. Sin esa integridad moral no hay integridad política. Y los argentinos de hoy vivimos sometidos a estas circunstancias de la falta de integridad moral y política de muchos. Por eso vivimos estos contrastes violentos entre el discurso y la realidad, entre el exitismo de los discursos y el fracaso de la vida real. Embanderarse y convertir al resto en enemigos, y para mostrar los resultados disfrazamos los datos y la verdad con mentiras transformadas en verdad. Y así muchos hoy no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No sabemos a quién votar, no nos animamos a ponerle el sello de honestidad a alguno de los dirigentes de cualquier partido y devolverles la credibilidad y la confianza. Así estamos, en este reciclaje de individuos que van cruzando las fronteras de sus propios partidos, sumándose a otros, despojándose de sus orígenes para reciclarse en otras posturas políticas. Y así se pueden juntar los que parecerían absolutamente incompatibles desde lo ideológico, porque en realidad no vienen por el beneficio de todos, sino por el personal y el particular. Tomando esto como premisa, porque la realidad lo apoya, lo sostiene, vamos a hablar de Valle Hermoso, mate mediante. La democracia ha generado instancias de contralor. Los dirigentes, los funcionarios del rango más elevado, digo, gobernadores, presidentes, intendentes, diputados, senadores, son elegidos en las urnas.
y ocupan sus lugares y responsabilidades por el voto popular. Los que son elegidos en las urnas por el voto popular tienen tamaña y tremenda responsabilidad con la ética y con la moral. No por ellos, por la gente, por los que los votaron, por la confianza que depositaron y por el tremendo dolor que significa ver que a quien le deposité la confianza me defraudó. Muchos han defraudado en la Argentina. Muchos han prometido y llegado desde la nada y se convirtieron en millonarios en la Argentina. Muchos dejaron de ser clase media para ser clase baja y muchos dejaron de ser clase baja para convertirse en rehenes políticos de los subsidios, de los bolsones, de la ayuda económica, de la mano que golpea la puerta del intendente, de la mano que golpea la puerta de los legisladores, de los que deben pedir, porque ya no pueden sostener su vida. Nos fuimos empobreciendo la mayoría, se fueron enriqueciendo las minorías. Se enriquecieron las minorías desde la tarea política, cualquiera sea su jerarquía y rango, y se empobrecieron los que le dieron la confianza y el voto. No llegaron los cambios, no llegaron los beneficios, no llegó la estabilidad económica, no llegó la pobreza cero, no llegaron muchas cosas a lo largo del tiempo. Estoy hablando desde 1983 en adelante. Tenemos sospechas de que muchos mintieron. Tenemos certezas de que muchos robaron. Tenemos y concluimos que los que se llevaron lo ajeno, algunos están procesados, otros no lo están, otros tienen la impunidad del poder, nunca van a rendir cuentas, o alguna vez lo harán por la presión de los medios, por el enojo colectivo, por no poder los más sostener ya la vida de los menos, ni la propia, obviamente. Todas estas cosas desembocan en que quien ocupa un cargo público tiene una responsabilidad extraordinaria con lo que supone la palabra extraordinaria, más allá del común, porque tiene que estar bien él mismo, pero sobre todo tiene que generar el estado de bienestar para todos los que depositaron la confianza en su nombre para ser legislador, en su nombre para ser intendente, en su nombre para ser un representante de los intereses de todos. Así nos quedamos con esta imagen devaluada de los funcionarios, pero queremos creer. Valle Hermoso generó hacia atrás, en el tiempo breve, el enojo colectivo. Y hoy vuelve a generar el enojo colectivo. Valle Hermoso se enojó por todo lo que no podía demostrar, pero veía. Se enojó por la forma de hacer política, por la forma de administrar, por la impunidad del poder. Y votó a Julio Alba para que sea el intendente del cambio. Y no estoy haciendo política ni poniéndole un sello partidario. La gente necesitaba un cambio y lo vio en la figura de Julio Alba. Y más allá de la personalidad, Julio Alba le debe a sus vecinos aquellas cosas consagradas en la ley, en la libertad, en la democracia y dichas en los discursos, en las promesas de campaña, cuando se habló de todo lo bueno, sin decir que por allí venía solapadamente algo de la herencia del otro tiempo, no del nuevo tiempo.
Esto de que los vecinos tienen derecho a saber de qué se trata, tienen derecho a la información pública, tienen derecho a preguntar, a consultar, tienen derecho a saber cómo se manejan los dineros públicos, tienen derechos porque le han dado la responsabilidad al intendente y a través de él a la gente que lo acompaña de manejar el dinero de todos sus vecinos. De esto comenzamos a hablar conociendo en las últimas horas que este enojo colectivo empieza a insinuarse en los barrios, en las calles, en los bares y en los hogares de los vecinos de Vallehermoso. Señor Juanqui. No. ¿Bien? Lo veo, que me bajo. No, recién me levanto. Soy el único ojo levantado. Anoche llegué a casa, la gorda con fiebre, a las 5 de la mañana. Yendo a comprar a la farmacia Novalgina, papel de fiebre, a las 3:30. Bueno, menos mal que tenía una ahí al lado del local. No, era de la Biblia o Pequina de una. Bueno. Hay una Alicia, Bien Alicia. Tenemos mucha documentación de Vallehermoso. Agradezco a aquellos que nos han facilitado el acceso a datos fehacientes, porque no estamos improvisando. Tengo una carpeta con las revisiones hechas en el último tiempo, digo, vales, tickets, compras, etcétera, etcétera. Tengo las revisiones del Fondo Federal Solidario, tengo las revisiones de los fondos fijos, tengo toda la documentación inherente al FODEMEP. Bueno, digo, acá no hay improvisación, sino datos fehacientes. Obviamente sería ilógico recorrer todo esto. Quiero decir que sí tenemos absolutamente toda la documentación. ¿Por qué tenemos esta documentación? Porque desde el Tribunal de Cuentas en Vallehermoso, luego de agotar otras instancias que están documentadas en estas carpetas que tengo sobre la mesa de trabajo, los tribunos, no todos, decidieron recurrir a la justicia. Y se hizo una presentación en la Fiscalía con el detalle de las irregularidades que denunciaban sin tener satisfacción en las respuestas y muchas veces no tener respuestas. Cuando se hace esta presentación en la Fiscalía, con posterioridad a esto, la Secretaría de Hacienda, que es el blanco hacia donde apuntan mayoritariamente los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas, cerró. Cerró del día 9 al día 13 de abril. Entendían algunas voces que daban cuenta de esta actitud, que estaban revisando documentación, corrigiendo errores. Quiero decir que las voces, cuando yo estoy hablando de voces, estoy hablando de hombres o mujeres, estoy hablando de personas que responsablemente dicen, porque son profundos conocedores de lo que están hablando, por ser, estar, pertenecer, ver, escuchar, oír, ser parte, aún preservando su identidad. Decía, revisando documentación, corrigiendo errores, sin dar información, sin hablar, sin responder a cualquier consulta, dicen las voces. El Consejo Deliberante, en esos momentos, decían, va a emitir, y tal vez ya lo hizo, un documento comunicando a la justicia que se ponen a disposición de la misma. Me decían en este tramo que algunos con preocupación tenían miedo, para decirlo popularmente, de quedar pegados en las posibles hipotéticas irregularidades. ¿Por qué? Porque, bueno, algunos papeles,
cuestionados por los tribunos, alguna vez pasaron también por el Consejo Deliberante. Y aquel que avaló algo que no está claro o algo que fue cuestionado por los tribunales, por el Tribunal de Cuentas, por estar en estado irregular, por faltarle un documento, por faltar una firma, por faltar una fundamentación, bueno, pánico en la vuelta. Fueron los tribunos con esta información, con esta documentación, a la Fiscalía. Algunos no acompañaron, otros sí. En esos momentos, bueno, como suele ocurrir, no hay una palabra oficial, hay trascendidos, hay rumores. Decían que el secretario de Economía tomaría vacaciones, desconocemos si lo hizo a la fecha o si nunca lo va a hacer. El intendente con el secretario de Hacienda fue también a Cosquín. Fueron a la Fiscalía a imponerse del contenido de la denuncia. De acuerdo a lo que hemos escuchado, allí le habrían dicho al intendente Alba, por los papeles que estaban a la vista, que estaba muy comprometido en esta denuncia, al igual que Raúl Pérez. Las irregularidades, según opiniones calificadas por estar cerca, habrían comenzado al mes de iniciarse la gestión actual. Y particularmente con el FODEMEP, que es el Fondo para Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales. Hay voces que afirmarían sobre la orden dada o la palabra escuchada. Prohibición a funcionarios de dar información y documentación sobre todos estos considerandos, tema, documentos. Los miembros del tribunal dicen, y aquí no hay un nombre sino un cuerpo, entonces lo decimos en el sentido colectivo general, que ante los requerimientos de información, que fueron muchos, están aquí documentados, todos los que tienen respuestas, los que no tienen respuestas, que ante los requerimientos de información el secretario de Hacienda se ponía furioso, a veces también violento. Desde el tribunal se habla de cuentas, se habla de fondos fijos con gastos muy abultados, de tickets que no se rinden, de gastos en restaurantes, bares, gastos de cerveza, pizza, de gastos en estación de servicios, muchos de los cuales no tienen autorización. Otros, obviamente sí, están documentados en estas carpetas. También se destaca la actitud de no responder las notas del tribunal, tanto Departamento Ejecutivo, tanto Secretario de Hacienda. En algunas notas se pide y se exige formalidad en el uso y rendición. Yo estuve leyendo, casi se les da una clase de cómo deben contestar, de cuándo deben responder y de cómo, y de cuál es la irregularidad por no hacerlo y hasta la amenaza por no hacerlo, por ejemplo, en los 5 días que le dan de plazo para responder lo que por lo general no se ha contestado. Por estas irregularidades se pidió también por nota que hagan una hoja de ruta a los viáticos que se solicitan, porque tampoco se conocía hacia dónde se iba y por qué. Está todo documentado, los viajes a Córdoba, sin una función oficial, sino a la vista. Viajes podrían ser particulares o no, pero no están los documentos que dicen a qué. También hablan de aprietes para no controlar, dicen desde el tribunal. Estas situaciones
resintieron el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo y seguramente lo van a resentir también con algunos periodistas, me incluyo. Alguna queja daba cuenta que algunos gastos desprolijos, para decirlo de alguna manera, en este término acuñado por la política contemporánea del 83 en adelante, gastos desprolijos, queja de otros funcionarios, estos gastos desprolijos impiden o impedían hacer obras y trabajos en otras áreas. Hemos conocido que por FODEMEP ingresaban 385.000 pesos, que los tribunos le hacen saber al intendente la importancia de atender con este dinero las necesidades de las escuelas, no otras necesidades, la de las escuelas. El tribunal mandó nota al intendente explicando lo que puede gastar, recorrieron las escuelas los tribunos para ver las prioridades. Que hemos hablado de aprietes, pero también de sugerencias, que algunas cosas les pedían, bueno, dejarlas pasar, algunas desprolijidades, porque total los concejales no se daban cuenta. La presidenta del Consejo pide que rindan el FODEMEP bajo amenaza de denunciar la irregularidad. También dicen que se cortó la recepción de ese fondo por falta de rendición de lo anterior, o sea, el gobierno alguna vez cortó esos fondos porque no les eran rendidos los montos y en qué se gastaban, que el secretario reconoció que hacía 2 años que no se rendía el uso del dinero del FODEMEP. Estoy haciendo una cronología de sucesos que fueron marcando este derrotero que termina en la Fiscalía. Se pide una reunión desde el Consejo Deliberante, asiste la arquitecta Jessica Pellegrini, habla de renunciar, describe su situación de imposibilidad de hacer cosas porque no le dan dinero para las obras. Habló del tramo 27 y 28, que como no me alcanzó el tiempo para leer todo, obviamente desconozco qué es el tramo 27 y 28, sería bueno que tuviéramos un funcionario que lo pueda explicar, de 220.000 pesos cada uno como adelanto de coparticipación. Dicen que sería dinero que usaron para otras cosas, lamentablemente no tenemos la voz oficial. Alguno pregunta por CEA, es una sigla, CEA, Programa para Jóvenes. La pregunta o las palabras con signo de interrogación, ¿está demorado? ¿Viene lento? ¿No está la plata? Signo de interrogación, y involucramos a las 3 palabras. Que hay veces que desde la administración municipal quieren y piden que se aclare todo, o sea, los funcionarios no quieren que se hable de desprolijidades, no quieren que la gente sospeche, que le piden a las autoridades de mayor jerarquía que por favor provean, pongan al alcance de los que piden y exigen toda la documentación, que se aclare todo y que no se hable más de estas irregularidades, desprolijidades, o faltaría saber cómo va a caratular este tipo de cosas la justicia. También escuchamos que habría sobrefacturación en diversas cuentas, pero que la planta política no cobra, que hay sospechas de desvíos de dinero hacia una mesa de dinero, y no es bueno que se hable de estas cosas en un municipio chico en donde todos se conocen, en donde, como ocurre en casi todos los municipios, la gente fue a la misma escuela, jugaron a la pelota, se conocen desde chicos, hay casi una gran familia, es un pueblo, como Valle Hermoso, como Huerta Grande o como lo es La Falda. Que hay sospechas de desvío de dinero hacia una mesa, que habría un contrato que no están dispuestos a firmar los tribunos de cuentas por 4.000 pesos a un periodista.
me decían que no lo van a firmar. Obviamente que están los argumentos en estos documentos que estuve leyendo. Y entre los fundamentos dicen que le pagan a un jefe de prensa, que se ocupa de todas estas cosas, que le pagan creo que 19.000 pesos, casi 20, al encargado de prensa para que haga lo que le van y le quieren pagar a un periodista 4.000 pesos para hacer lo que supuestamente hace el encargado de prensa. Entonces, en esta incongruencia que no entienden los tribunos, no quieren firmar ni hacerse cargo de firmar estos 4.000 pesos para un periodista de la falda. Tienen cuestionamientos con el tema bomberos, dicen que se deberían rendiciones, que tratando de resolver este tema lograron, después de cruces de información, de papeles y de documentos que están aquí en estas carpetas, lograron que alguien diga: le vamos a pagar la mitad porque los ayudamos con combustible. Desde el tribunal le dijeron, casi como una intimación, que le paguen a los bomberos 2 cheques juntos que estarían adeudándoles. Conclusión. Toda esta documentación, no sé, Silvia, si la podemos filmar, si la podemos guardar, estará disponible para cualquiera que quiera acceder a estas cosas. Conclusión: ser, no parecer. Y en la función pública se es cumpliendo y respetando las competencias, los poderes del Estado, las responsabilidades inherentes al cargo y sobre todo respondiendo fehacientemente por el uso del dinero de los vecinos que debe administrar la autoridad con honestidad y transparencia, allanando obviamente el Contralor. Hablamos del Tribunal de Cuentas. El acceso a la información y a la documentación, hablamos por ahí de la prensa, pero también de las instituciones y también cualquier vecino e hijo de vecino que quiera saber cómo se utilizan los recursos del municipio, que son los dineros de todos. En el comienzo dije que ya habría empezado a conocerse el malestar social por las desprolijidades que van tomando estado público del Ejecutivo Municipal. Ojalá en el curso de la semana próxima podamos estar despejando algunas de estas afirmaciones, dichos, supuestas desprolijidades, denuncias, desde la palabra oficial. Estaba invitado el intendente y el secretario de Hacienda, a quienes, con todo respeto, llamé para salir al cruce de estas cosas y que puedan dar los argumentos si los tuvieran. Me llamaron para decirme que no iban a venir porque no podían hacerlo, dado que hay ya vigente un secreto de sumario. Debo manifestar que tuvieron la voluntad, porque así me lo expresaron, de venir a este programa de hoy. Ya venimos.